Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Punto Crítico. En esta ocasión subiendo un especial post pandemia. Gracias a las gestiones de Renzo Píngaro pudimos contactarnos con distintos sociólogos de distintas partes de Latinoamérica que nos dan una perspectiva de lo que está sucediendo con respecto al coronavirus en sus países y nos permitimos pensar un poquito qué es lo que viene. En esta ocasión estarán presentes Francisco Javier Sánchez de Chile, César Augusto Balán de la Ciudad de México, Nabrijael Luso, nacido en Venezuela pero que está residiendo en este momento en Perú, y Carlos Blanco Ramírez desde Venezuela. Para apoyarnos les pedimos que se suscriban a nuestro canal, va a aparecer el botoncito por acá o por acá, así que esperemos que les guste y nos vemos mañana, donde estará la parte segunda de este debate. ¿Cómo va, Francisco? Bien, día frío por acá en Rancagua. Vivo a casi 100 kilómetros al sur de Santiago de Chile, en la ciudad de Rancagua. Bien, sí, acá hoy hace frío también. Nosotros estamos en Mar del Plata, bien fresquito. Y de hecho, vivo en una ciudad donde o sea, en una región, la región de Chile, donde en este momento todavía están cebados los contagios. Así que está crudo, muy crudo todo. Está muy difícil. Mira, sí se han muerto conocidos, se han muerto de mi entorno personas, unas 5 personas. Yo mismo estuve 5 semanas en cama entre marzo y abril por una neumonía bilateral. Tengo 44 años y es muy improbable, pero me tocó. Y por supuesto en esa época no había test, no había nada, entonces el médico que me vio, y que de hecho se vino a vivir conmigo, tenemos la duda hasta el día de hoy si fue o no fue. Y mis hermanos también tuvieron, mis hermanos viven en Santiago, y no, mis hermanos tuvieron. Entonces, sí, el escenario es complicado. Es distinto porque lo que se ve en Argentina respecto a lo que se ve en Chile es que ustedes comenzaron. A ver, el primer caso de COVID se dio al mismo tiempo en Argentina y en Chile. La diferencia es que en Argentina se hizo el lockdown y acá en Chile no. Y nosotros tenemos un sistema de salud destruido, al igual que ustedes que se destruyó durante el macrismo. Y eso implicó que salvo presiones periodísticas de los alcaldes, acá no se iba a confinar. El confinamiento fue por el tema de los alcaldes y presión periodística. De hecho, es más, hasta el día de hoy, nosotros comunicamos todos los días una cifra a la OMS y otra cifra en conferencia de prensa al pueblo de Chile, para que te hagas una idea. ¿Y a la que se informa internamente es más baja, más Es alta? mucho más baja, es mucho más baja. Te estoy hablando internamente, cifras oficiales, para que te hagas una idea, porque de verdad cuando yo cuento esto afuera no me creen. O sea, internamente nosotros manejamos cifras de 8.900 muertes, pero a nivel de lo que se comunica a la Organización Mundial de la Salud, con los estándares de la Organización Mundial de la Salud, nosotros estamos por los 13.000. Ok, o sea, bastante más. Bastante más. En muchos países está pasando esto. Sí, Ahora en muchos países. cuando se sume César le consultamos a él, porque él, tengo entendido que se está implementando una operación creo que se llama Operativo Centinela, que es el que se Ya, utiliza para gripe estacional. No ya, funciona de la misma manera para el coronavirus. Entonces están no, informando con 5 o 7 días de retraso sí, las cifras de contagios y de muertes. sí, eso en Chile se conoce como informe epidemiológico, que se entrega también con desfase. En España se hace lo mismo, y en Argentina se hace lo mismo. Es distinto el día a día, pero la diferencia es que mientras en otros países se suma esa cifra de muertes, en Chile no. Se mantiene una cifra de muertes que no corresponde. Nosotros tenemos oficialmente 8.914 muertos. Y el informe epidemiológico debiera salir pronto y 20, no, todavía no sale. El último informe es del 20 de julio, todavía no sale el de hoy, porque se supone que sale el sábado y lo han estado posponiendo y siempre lo van tirando hacia atrás. Claro. El descaro interno es tremendo.
Entonces, por ejemplo, cuando acá se solicitaban más test, se dijo que no se iban a hacer más test porque aumentaban los falsos positivos, como si el error alfa fuera distinto en Chile que en el resto del mundo, por ejemplo. Sí, acá se quiso instalar en los medios, dice, compran en Argentina test defectuosos, como diciendo, compraron test en mal estado, no, porque tienen un 80% de efectividad, o sea, hay un Sí, 20% de falsos positivos, y digo, ese es el mismo test que se está usando en todo el mundo y son las cifras que se manejan. O sea, en vez de informar y decir, se están usando en Argentina los test que se usan en todo el mundo, que tienen un error del 20% de falsos positivos, en vez de dar esa información completa, no, la sesgan y queda como que el gobierno está comprando algo que no funciona. el Clarín de toda la vida, eso es el tema clásico. Acá nosotros a eso le llamamos la fronda. Es decir, la oligarquía chilena cuando se pasa cuenta entre ellos, que es bastante antropofágica, le llamamos la fronda. La fronda. Sí, acá la presión mediática es la que llevó a que el Estado decidiera empezar a flexibilizar poco a poco la Sí, cuarentena. Y ahora es la misma prensa la que dice, pero está habiendo muchos contagios, ¿cómo puede ser? Que ahora dejan salir a la gente y estuvieron ustedes pinchando durante 2 semanas para que la gente sí, es que no saliera. más. No, porque yo escuché abogados hablar en programas españoles diciendo, un abogado argentino diciendo que se revocaba el derecho a la libertad y la libertad y la libertad. Y uno sabe que eso tiene un sesgo ideológico marcadito, pues, si no nos vamos a engañar. No, pero ellos son periodistas independientes, no son ideológicos, no tienen ideología. Ahí se sumó Carlos y Luso, ambos venezolanos, Luso Bien, residiendo en este momento en Perú y en Perú, ok. Carlos ahí en la patria de Bolívar. ¿En qué lugar específico de Venezuela? Portuguesa. Eso queda, Municipio, ese es en el occidente del país, en la parte ok, llanera, por decirlo de algún modo. claro. ¿Hacia dónde? ¿Más para Panamá o para Colombia? No, como más a Colombia, Ok, porque hay una vía de portuguesa que es cerca de los Andes, y cerca de los Andes, evidentemente está Colombia, ¿no? Que es la parte fronteriza, ¿no? Con ok. Colombia aquí en nuestro territorio. Acá tengo el mapa. Ok, es que para mí Venezuela es una patria gigantesca, entonces el No, desconocimiento, contamos con 32, 33 millones de habitantes actualmente. Claro está que seríamos como 35 millones de habitantes. No han actualizado la data del último censo que hicieron, pero eso es lo que se estima. si aquí estoy viendo el mapa, efectivamente estado sin mar, está Guanare, Araure, Eso. Guanare es parte de Portuguesa también, pero sí, ese es la capital de Portuguesa. el Playón, Maraca, Guanarito, etcétera. Esos son municipios, Sí, sí, son municipios. soy Distrito, curioso. distrito le llaman acá en Perú. No sé si en Chile también toman el mismo concepto. No, región y después provincia y después comuna. Allá le llaman comuna. Aquí también, en Venezuela también le llaman comunidades. Uh-huh. ¿En qué lado de Perú estás tú? En Lima, En Lima, en el corazón del Perú, ya. Mira, en la caótica Perú Lima. se les disparó brutalmente. Yo creo que a mí me ha dado COVID como 5 veces, pero no me he dado cuenta, que es lo bueno. Ten cuidado porque el COVID asintomático hasta donde se sabe, Sí, tienes inmunidad 2 meses como mucho. sí, pero yo creo que tengo de los 3 meses, porque reciente que comenzó la cuarentena aquí hace más de 100 y algo de días, se presentaron síntomas dentro de donde vivo, especialmente a mi hermana y luego a mi novia, y ya creo que pasé eso. De hecho, hace más de un mes y medio, mi mejor amigo acá, que si tenemos relaciones casi que bebemos agua en el mismo vaso, también dio positivo. Y luego otros amigos a los Sí, cuales hemos tenido contacto súper directo también dieron positivo. Yo creo que como hemos estado un poco más al aire libre, saliendo más, burlando un poco eso del tapaboca,
creo que nuestro sistema inmunológico ha respondido de una manera mucho más efectiva que en otros casos. De hecho, Se hipotetiza sobre la temperatura, se claro, hipotetiza sobre la carga viral ambiental. claro, y de hecho, o sea, no es que sea escéptico a esto, no, porque el padre y la abuela de mi novia pues, murieron de COVID. Bueno, realmente se desconoce, o sea, el origen fue COVID, ¿no? Pero lo extraño es el proceso, No, el este, proceso es brutal. Por el porque tema de los coágulos que se van ujú, formando en torno al pulmón, que eventualmente se sospecha que llegan al cerebro. sí, no, y que de hecho están dando hasta nuevos síntomas y nuevos resultados que Sí, emergen acá hasta se publica, en la piel, no sé, traumatismos, sí, es como los sarcomas de Kaposi, sí, eso es como lo que nosotros llamamos en Chile cuando te salen en las manos estas cosas moradas, ajá, y en los como, pies sí, también, en los dedos pequeños, pero mm, ese síntoma se conoce hace 3 meses en España. mm. Se me olvida el nombre que tiene eso. Equimosis, creo que es el nombre, no estoy seguro. Lo extraño es que, por ejemplo, ya no se ve el mismo drama. O sea, como que cuando comenzaron, habían 2000 contagiados y la gente, ¡guau, no salgan! Se van a morir en la calle. Ahora hay casi 400.000. Está en el top 10 mundial Perú. Y la Sí, gente anda como si nada, porque se eligió dos formas de morir, ¿no? O por COVID o por hambre. Y bueno, la gente prefiere morir por COVID, creo yo. sí, hay un tema. Lo que pasa es que normalmente la primera ola, los que primero mueren, efectivamente son las personas que están inmunológicamente deprimidas. Después comienza que la muerte ya no es tan marcada como en otros aspectos. Yo estoy viviendo en este momento en una región donde 1 de cada 10 contagiados se está muriendo. Pero, 1 de cada 10 contagiados se muere. Es la ruleta. Es una Hoy tasa de día mortalidad bajó alta. esa letalidad, sí, es gigantesca. Hoy día bajó la letalidad a 4 sobre 160. Entonces hoy día ya todos respiramos. Pero toda esta semana los reportes diarios eran del 10%, 12% y eran angustiantes. Por eso te digo, mi padre está encerrado en Santiago, no lo veo desde febrero. Mis hermanos tuvieron esto, por supuesto, se encerraron. Mi hermano tuvo que volver al trabajo ya cuando pasó su periodo de aislamiento. Y mi hermana, no, pues aislada, si total, los profesores, mi hermana es profesora, no hay nada que hacer. Mi hermano se contagió por su trabajo, mi hermano es químico farmacéutico. aquí en Perú había ciertas alarmas porque era uno de los países con mayor muerte per cápita por millón de habitantes. Sí, Entonces sí, eso es lo que estaba preocupando el gobierno, ¿no? Como que, o sea, bueno, todo el mundo está contagiándose. Bueno, de hecho en Brasil superó las expectativas de toda Latinoamérica y tiene aquí, ahorita estoy revisando las cifras, casi 2.300.000. Está pisando los sí, 2.300.000 de contagiados y más de 70.000 muertos. O sea que Brasil se ha convertido en Estados Unidos de Latinoamérica. sí. Chile fue primero en la región, por lo menos hace un mes, estuvo como un mes en el tope regional, en la medida de contagios por millón de habitantes y de muertes por millón de habitantes. Fue salvaje mientras esto ocurría en Santiago fundamentalmente y en Concepción. Concepción queda como a 600 kilómetros al sur de Santiago y es la segunda ciudad más importante de Chile. Pero no, fue tremendo. Luego solo nos superaba Qatar y Bahrein. Era impresionante. Y como te digo, nosotros vivimos un momento en el que, como te digo, yo ya, y tú también, te estás contando que despediste gente. O sea, Claro, claro, es difícil, es difícil esto que está sucediendo, pero creo que esto ha puesto a prueba, más allá de todo lo que estamos comentando cotidianamente, la conciencia colectiva, los medios de organización en las sociedades, cómo la cultura está atravesando el paradigma de la ausencia de consumo, de la ausencia diría yo, de estar o sea, todo ese tipo de cosas que normalmente veníamos haciendo y que, obvio, ya estaban normalizadas debido a la cotidianidad de nuestros trabajos, de nuestras actividades, chocaron. O sea, ¿quién está preparado para aislarse? Hay personas que ya estaban aisladas de la sociedad, pero la gran mayoría de la sociedad no estaba preparada para aislarse y, bueno, se han desenvuelto una cantidad enorme de psicopatologías, entre ellas la ansiedad, la depresión, etcétera, que normalmente no existían porque estaban ese tipo de consumo, ese tipo de hedonismo y todas esas cosas que mantenían al hombre ahí como que ocupado y que no se preocupaba por sí mismo.
Y Sí, en de estos acuerdo. momentos de retención, nos estamos dando cuenta de quiénes somos y estamos mirando hacia adentro. Cuando realmente esto estaba normal, todos mirábamos hacia afuera, mirábamos al otro y bueno, nos calmábamos un poco. Pero ahora que estamos aquí en este momento de meditación, de arrinconamiento, y aparte, bueno, la asfixia económica, que es lo que más preocupa en este sistema, ha hecho que la sociedad en cierto punto convulsione y en otro punto reflexione lo que realmente tiene valor, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Bienvenido, Balam. Veo que viene entrando. ¿Tú eres de México? Hola, buenas tardes, así es, buenas tardes por acá, buenas noches. De aquel lado yo soy César, mi nombre es César Augusto Balam, y sí, así es, soy de México, Ciudad de México, pues Estado de México, pues. México lo enfrentó completamente distinto respecto del resto del continente. O sea, me refiero junto con Brasil, tuvieron cierta apuesta por la inmunidad de rebaño, y en algunos estados, por lo que vi, de saturaciones hospitalarias no anduvo todo lo fino que esperaron. López Obrador es un personaje, de verdad, me encanta ese presidente. Polémico. Nosotros, en este momento, efectivamente, está México, India, Sudáfrica, Brasil y Estados Unidos en los top mundiales de contagio, en casos diarios confirmados, al día. Sí, México creo que al día de hoy tiene como alrededor de 42,000 casos, ¿no? Refréscame la memoria, ¿cuántos habitantes tiene México? Tiene 120 y algo de millones. O sea, es un poco menos que Brasil en términos de población. Sí, no sé el dato duro de la población de Brasil, pero fíjate que hoy que, bueno, tomando un poquito la palabra, robándoles la palabra, y que, es, que es un tema de sociólogos, me decían, y aquí entró como que una vanguardia sociológica en la que todo se tenía que medir, ¿no? Todo era medir y medir y medir, y vaya, pues está bien, ¿no? Pero pues en ese sentido, a mí un maestro ahí de la Universidad Autónoma me decía, ¿sabes qué? Que los números no mienten, pero se pueden mentir con los números, ¿no? Y dice, y también, bueno, respecto a esto, de lo que acontece con la pandemia, no a nivel nacional, a nivel mundial, pues es un tema de políticas públicas, de muchas cosas, ¿no? Y yo creo que, ¿cómo entender, cómo pensar a la pandemia? ¿Cómo pensarla? Yo creo que la situación médica ya está resuelta. Y antes de que me vean feo, me refiero a que ya está resuelta a qué respecto, a qué voy. Que si bien es cierto, muchas personas han fallecido y que dejando al lado las teorías conspiratorias de si es un nuevo orden mundial y quitando todo eso, pues se está trabajando por una vacuna. Dicen por ahí que para el año que entra parece que ya está resuelto el tema del COVID respecto al término médico. Yo no me quiero meter en ese plano. A lo que voy es que nos deja un legado de políticas públicas no médicas, sino cómo entrarle a esa problemática a nivel social, cultural y sobre todo la pandemia como cuestión política, ¿no? Les cedo la palabra. Omar, yo creo que deberíamos como que tantear el rol del Estado frente a la ausencia de atención médica a los contaminados o a los contagiados. Porque si muy bien podríamos hacer una comparecencia entre un Estado que busca subsanar en su mayoría la demanda interna de sus pobladores a un Estado neoliberal, completamente neoliberal. Y bueno, yo soy partícipe de eso y tengo bastantes pruebas y vivencias. A usted lo Exactamente aquí en está Perú, ¿no? neoliberalizando en Perú. Nosotros pasamos por eso a lo bestia. Bueno, aquí realmente yo no sé si Perú es como la Suiza de Latinoamérica, ¿no? Como que no se habla de ella, la gente está como que conforme, pero desde las entrañas del Perú se mueve otra cosa, ¿no? Hay otro monstruo que se mueve y que se meseta, pero que hay fuerzas de seguridad que también reprimen, así como se ven efectivamente en Chile y como se ven efectivamente en Colombia y en México
o como se veían en México, no, bueno, no sé realmente, pero en Perú es preocupante, o sea, la falta de protagonismo dentro de los procesos políticos de la región. Y eso es algo que a mí me viene causando piquiña hace mucho tiempo. O sea, como Chile da que hablar, Colombia, Venezuela, Argentina, México, pero Perú como que está estatizado, o los representantes de la política progresista del Perú están como que conformes y se sentaron del lado derecho de la mesa, no sé, como que se mantienen ahí en el conservacionismo, Se o les como que pasó lo no, mismo que acá. o como que no se han dado cuenta de que la política está evolucionando y con ellos muchísimos países también y muchísimas sociedades también. Y como que se están quedando en la primitividad política, o como que en la época de la Revolución Francesa y todos esos procesos ya ambiguos que no tienen ningún tipo de validez política a nivel internacional y mundial. Yo creo que en este contexto, lo que es interesante pensar, o lo que al menos a mí me resulta dedicarle 20, 30 minutos al día a pensar, es entender que de dónde venimos, ¿no? Nosotros, puntualmente acá en Argentina, se define que nosotros venimos de una pandemia sin pandemia, o sea, que fue la presidencia Macri, de corte neoliberal, que nos dejó totalmente en la lona y tras cartón, como decimos acá, nos comimos una pandemia que no nos esperábamos. O sea, Pues ustedes no tenían Ministerio de Salud en diciembre. nosotros no teníamos Ministerio de Salud, era una secretaría. Desde que asume Fernández, vuelve a categoría de ministerio el Ministerio de Salud. Se comienzan a implementar, se comienza a proyectar, generalmente los primeros 100 días de gobierno es para acomodarse en el asiento presidencial. Uno dice, ve qué es lo que uno tiene, proyecta qué es lo que uno va a hacer, inician las sesiones legislativas. Con las sesiones legislativas se proyecta, se presenta ese proyecto a la sociedad y nunca se puede implementar porque nos comimos la pandemia de frente. Con sus idas y vueltas, acá se optó por el aislamiento preventivo desde el día 1, o sea, casi desde el día 1, en realidad, luego de la primera semana de contagios, se firma el aislamiento social preventivo y obligatorio, y en función de esa dinámica se le permitió al Estado poder reequipar sus hospitales. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más poblada, con 17 millones de habitantes, teníamos 1.000 camas de terapia intensiva para toda la provincia solamente. Nosotros estábamos por ahí. Nosotros en Chile tenemos 17, 18, 19, dependiendo del censo, millones de habitantes, y teníamos 1.800 camas UCI en todo el país. Ahora tenemos 3.000. Bueno, nosotros en este periodo de aislamiento logramos pasar de 1.000 a 2.000 camas, que es una puesta en marcha del Estado muy exitosa. Pero asimismo ya tenemos hospitales al 100%, todo el sector Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, que es lo que se considera el área metropolitana, el AMBA, ya está al 80% las camas, y en cualquier momento estamos informando que con el 100% de las camas ocupadas y con el 100% de los respiradores colocados, en una situación en la que se encontró hace 3 meses Italia o España. A mí lo que me quiebra la cabeza es pensar qué es lo que se viene sin olvidar de dónde veníamos. O sea, porque veníamos de un giro a la derecha en Latinoamérica, venimos de un golpe reciente en Bolivia, o un golpe institucional, como cada uno lo quiere interpretar, pero venimos de un golpe institucional en Bolivia, venimos ahora de una proscripción de Correa y del partido de Correa en Ecuador. Entonces digo, ¿cómo se va a desactivar esto? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Borrón y cuenta nueva? ¿Se nos va a permitir acomodarnos y arrancar? ¿O vamos a volver a recibir esos golpes y esos embates que nos aplacan como sociedad y no nos dejan perseguir nuestros derechos o una perspectiva un poquito más equitativa de la cuestión social? No sé cómo lo ven ustedes. A mí me encantaría conocer la opinión de Carlos, porque Carlos, aparte de estar súper silente, Venezuela para mí es un enigma, porque yo sé que efectivamente sí se ha hecho contención, pero tienen una estructura institucional del Estado muy debilitada por las sanciones, pero también por la cultura histórica de la burocracia venezolana, porque hay gente que se lo achaca todo al proceso
chavista, pero históricamente Venezuela efectivamente tenía una dinámica institucional, por decirlo suave, de segundo nivel, de segundo orden, en términos de que siempre habían amiguismos, siempre había compadrazgos, etcétera. Eso es lo que entiendo yo. Por eso me gustaría conocer tu opinión, porque tú estás allá, conoces bastante bien lo que va Claro. ocurriendo allá. No, en primer lugar, quiero referirme en tal sentido cómo se ha manejado el tema que nos amedrenta a todos, que es la pandemia, aquí en el Estado venezolano. Salimos airosos, el Estado venezolano, sin duda alguna, cuenta con con un sistema de salud gratuito, sin sumarle, obviamente, por las sanciones que tenemos, sin sumarle la ineficacia que tenemos a nivel logístico. Entre ellos se cuenta la medicina y toda dotación en términos de salud. Vuelvo y repito, las sanciones que nos abaten a todos. Pero salimos airosos en este sentido. Nosotros contamos con hospitales centinela en cada estado. Hay un hospital centralizado, digamos, el primordial de cada región. Pero aparte de eso, el gobierno del presidente Chávez, en aquel entonces, en el 2003, él edifica un proyecto llamado los CDI, algo muy parecido, que tiene mucha relación de fondo al sistema de salud cubano, ¿no? Que son, CDI son centros médicos preventivos. Esos centros médicos preventivos se desarrollan en todas las comunidades que tiene el Estado venezolano, en todos los barrios, en todas las comunas, en todo consejo comunal, en instituciones gubernamentales, incluso en los CDI, estos consultorios preventivos también están establecidos en las empresas más esenciales de nuestro estado, entre ellos PDVSA y algunas otras empresas que parten de la misma, ¿sí? En eso hemos salido airosos, no nos hemos conglomerado, que no hemos contado con suficientes camas, no, porque ya antes de que apareciera la pandemia, ya nosotros teníamos ese sistema bien estructurado. Ahora, a nivel, como dije anteriormente, a nivel logístico, de las dotaciones que sin duda se cuentan las medicinas, todo tipo de tratamiento, teníamos muchas carencias por el bloqueo, pero sin duda por el apoyo y por la alianza que tenemos con Rusia, China, Turquía, gozamos de dotaciones que en primer lugar se hace por medio de un convenio financiero. Ellos nos dotan de medicina, nosotros los dotamos de petróleo. Esa es la primera línea. Esa es una línea estratégica que siempre ha manejado el Estado venezolano. Ellos nos traen médicos cubanos, nosotros los dotamos de barriles de petróleo. Ese es un convenio. Bueno, ese convenio se cristalizó más a fondo con la Latinoamérica progresista que teníamos entonces, el ALBA, cuando se entierra el ALCA, ¿no? Ese fue el Prisma, ese fue el primer proyecto que se edificó en el momento, ¿no? Ese convenio entre, digamos, las primeras categorías económicas que gozaban cada estado, cada región de nuestra Latinoamérica. El sistema, dice el amigo chileno, hablando ya más a nivel institucional, Venezuela ha sido golpeada institucionalmente. Solamente que un hombre como Guaidó esté en una plaza y se autoproclame como presidente es una violación al Estado venezolano, porque sin duda él no es el presidente. Quien es el presidente y quien es presidente y el soberano, quien eligió al presidente fue Nicolás Maduro. Ya en primer lugar es una violación, es una carencia, digamos, normativa de nuestro Estado venezolano. Ahora, ya quedó aislado. Últimamente ya Trump no lo nombra ni como presidente. Ya quedó aislado. Pero sin duda muchas regiones o países, la comunidad internacional, una sumatoria de 50 países reconocen al Guaidó como presidente. Entonces el reconocimiento no es tanto, digamos, a nivel interno, sino externo. Hay una pelea, hay un discurso, hay un debate internacional por nuestros poderes, ¿sí? Porque aquí a nivel interno, así seamos opositores o seamos chavistas, todos tenemos la claridad que el presidente es Nicolás Maduro. Ahora, se está jugando
ahorita una dinámica democrática, porque en el mes de diciembre son las elecciones de diputados para elegir una nueva Asamblea Nacional, que la que se cristalizó en su tiempo, en el 2015, entró en desacato porque dos diputados entraron en una investigación por un fraude electoral que hubo y ellos no acataron las normas. No acataron las normas, sino que siguieron en ese momento. Esos diputados siguieron siendo parte de la Asamblea Nacional y no podía ser así, tenía que acatar la norma, porque aquí las instituciones o los poderes que conforman el Estado están coordinados. Si el presidente Maduro, un ejemplo para entender lo que estoy diciendo en este sentido. Si el presidente Maduro, digamos, dictamina una ley habilitante, esa ley habilitante la tiene que estudiar a fondo para poder ser promulgada el TCJ, que es el Tribunal Supremo de Justicia, ¿sí? Que es la institución la cual por los abogados que hace parte de la misma se abocan a ese propósito, ¿no? De promulgar leyes, de promulgar normativas, como lo queramos llamar. ¿Qué pasa también? La oposición aquí hace un juego antidemocrático y todo lo que promulga no es válido. Todo lo que promulga no es válido. Todavía existe una Asamblea Nacional de Desacato y ellos promulgan leyes habilitantes en términos de salud que no son válidas. Ejemplo, el presidente de Narnia, Guaidó, promulgó no hace mucho unos bonos de $100 a todos los doctores, enfermeros, es decir, lo que hacían parte del sistema de salud de nuestro estado, y no se llevó a cabo porque, en primer lugar, no es nuestra moneda nacional. Él no puede promulgar una ley habilitante en dólares. Ya por ahí está violando la Constitución. En segundo lugar, no es presidente ni de la Asamblea Nacional y no es presidente de nuestra República Bolivariana de Venezuela. Y en tercer lugar, está en desacato la Asamblea Nacional que él representa. El juego ahorita, como lo dije, son unas elecciones que se van a cristalizar en diciembre. Y bueno, lo que sopla los vientos es que el chavismo se llevará la victoria. Porque el mismo Guaidó, como sabe que no tiene esa fuerza o esa correlación política, llamó a todos sus militantes a no votar, ¿sí? A ir a elecciones, a que ellos fuesen parte de una abstención y así hacer un juego internacional. Por eso yo digo que la lucha es internacional, no interna, porque interna de algún modo los paradigmas se conocen. Ahora, ¿quién está aquí dando la batalla por la pandemia? El gobierno, sin duda alguna, el gobierno. El gobierno es el que está dando la pelea. Llevábamos una coordinación importantísima, apenas teníamos 1.000 casos, un 70% ya recuperados, pero aparece el fantasma de los trocheros. ¿No saben qué son los trocheros? No, necesitamos aclaración. Los trocheros eran los migrantes venezolanos que se fueron a Colombia y como el Estado colombiano no lo han protegido, no nos han protegido ante esta pandemia, no han tenido seguridad laboral, todos no gozan de un empleo con la aparición de esta pandemia, no le respetaron la renta. De hecho, Duque promulgó, como le decimos aquí, una ley habilitante en ese sentido, que se le respetara el arriendo o que se pagara un 50% o se llegara a un consenso con el arrendatario, ¿no? Y no fue así, entonces muchos venezolanos están volviendo de nuevo a nuestra región. Se nos fue. Sí, tiene el nivel de conexión bajo, tenía nivel de conexión bajo. Eso no es causa de su línea telefónica, nada. Así es el internet en Venezuela. Sí, lo sé. Que es uno de los flancos que tenemos
como país. 2 satélites en órbita y una red de conexión de 100 kilobytes por segundo. Ujú. Sí, Malísima. ojalá Yo cuando pensé llegue el 5G cambie. yo pensé que ya habían intervenido la conferencia, ¿no? No, sí, el tema es que Venezuela todavía depende de cable, de mucho cable, de Claro. cableado. Tiene poca capacidad en términos de antena Y de telefonía móvil. hay un monopolio también. Hay un monopolio. Yo creo que uno de los países más monopolizados en toda la región es Venezuela. O sea, simplemente no existe competencia. Pocos empresarios poseen cada rubro en sus manos, o sea, han capitalizado ciertos rubros y es difícil destruir a una persona que es la única que puede fabricar o producir o expandir una red de rubros. Por ejemplo, la Polar. La Polar puede ser lo peor del mundo, el hombre más millonario, uno de los hombres más millonarios de Latinoamérica, pero es la persona que tiene en sus manos 26 rubros de la canasta básica. Por lo tanto, los tienen que respetar porque es quien controla la sociedad venezolana en términos económicos. Sí tiene la Como, capacidad logística de hacerse cargo de eso. claro, y como decíamos nosotros en la clase de filosofía, quien controla un país no es el presidente, son los medios de producción. Y eso lo tenemos que tener bien claro, ¿no? Que aquí ha cambiado, ¿no? Aquí Claro. tenemos uno de los personajes más millonarios del planeta es Carlos Slim, que es el dueño de Telmex, Teléfonos de México, fue vendido por ahí en la década de los 90, principio del Fox. neoliberalismo, con Salinas de Gortari. Con Lo, Salinas de Gortari, ok. sí, y lo compra Slim, y Slim, pues, bueno, era un monopolio, ¿no? La telefonía. Después se hace de Telcel, que es de las compañías, si no es que la compañía más importante de telefonía celular en México, ¿no? Después llegaron Unifón, llegan AT&T, Movistar y otras, ¿no? Pero no sé cuáles de ellas, por ahí pues debo tener el dato, que le rentan las líneas de Slim para poner para conectar, ¿no? Entonces, sí, sigue siendo ahí un problema de monopolios, ¿no? A pesar de que ya ha habido una apertura más importante, pues los monopolios pues siguen, ¿no? Y el monopolio de las quejas de usuarios pues es con Telcel, ¿no? Y Telmex. Hoy ya nadie ocupa el teléfono de casa, ya todo Casi es vía nadie. teléfono. Acá tampoco. Pero sin embargo te lo meten por los ojos. Por ejemplo, nosotros recientemente hicimos contrato con Claro para que nos gestionara una línea de internet y a juro el plan tenía que salir con un teléfono fijo y ninguno de nosotros utilizamos teléfono fijo y costaba, o sea, en términos de dólares como 4 o 5 dólares más, pero que la promoción era con teléfono fijo. Y bueno, ¿y qué nos interesa a nosotros el teléfono fijo? Nosotros tenemos nuestros móviles. No, pero Porque si no, queremos por la internet. promoción no va. Entonces, como que o sea, te estimulan a que utilices algo que ya está en desuso, o sea, superó de obsolescencia y ya lo ganó la tecnología, se lo comió la tecnología y ya no hay nada que hacer. Y que no nos Así importa es, de verdad. Sí, yo así tengo el es. sueño con Venezuela de que comience con la expansión del 5G, la mejora de las comunicaciones, porque Me también es un eje para el disculpa, desarrollo. me Francisco, disculpa, aquí, el internet se me fue y no, volvió, me botó un poco intermitente. ya sabemos cómo es el internet ya, Carlos Luis, yo le di una Sí. explicación más o menos. Bueno, hermano, entonces el Estado, ¿verdad? Como lo venía contando, el Estado planificó un cerco de salud combinado con las Fuerzas Armadas Nacionales en toda la frontera venezolana. ¿Qué pasa? Todos tenemos aquí la claridad de que en Colombia, como un personal primario y delincuencial, claro está, existe algo que se llama los paracos, también se le dice paramilitares, que ellos son los que coordinan de cómo pasar a un venezolano en todo lo que se conoce como la frontera colombiana ilegalmente a nuestro estado. Siendo así, de algún modo últimamente ha contagiado mucho el pueblo, ¿no? Ya contamos con 13.000, ya vamos, sí, 13.500, un estimado de personas contaminadas aquí en el estado venezolano. ¿Por qué? Porque aquí se ha creado una propaganda de que cuando un venezolano ya toca otra vez piso patrio, el gobierno no le da la logística necesaria para que cuente con una cuarentena real. ¿Por qué? Porque ellos tienen que gozar por cuarentena 14 días.
Luego de ello, parten a su hogar, ¿no? ¿Ya? Y como se ha creado esa propaganda un poco temerosa, el venezolano que está en la frontera colombiana, lo que le hace es pagar al paraco en este sentido, ¿no? Pasa ilegalmente, va a su hogar, infecta o contagia a sus familiares, y así se van creando focos. Qué lastimoso, teníamos 1000 casos, teníamos todo controlado y se han expandido varios focos en muchas regiones de nuestro estado. Estoy en este momento contrastando esa Entonces, información con el mapa, efectivamente. Y lo que me encuentro es que, por ejemplo, en Zulia tienes más o menos la misma cantidad de contagiados que en Caracas. De hecho, tienes casi el sí, doble de lo que tienes en Miranda. Es impresionante. Efectivamente, es la mayor tasa de impresionante. contagiados en Venezuela está en la frontera con Colombia. Es que además las líneas de conexión, las carreteras, corresponden a núcleos urbanos que presentan conexiones en las carreteras que van en dirección a Colombia. Estoy contrastando esa información en el mapa, donde aparecen los contagios zonales en Colombia. Sí, 4.000, 5.000 casos estimados, lo para que no tengo las estadísticas en la mano, de nuestra región son internacionales. Han aparecido varios focos, entre ellos el de Zulia, el llamado foco de las pulgas. ¿Por qué llamado foco de las pulgas? Porque Se nos fue otra vez. Sí, Carlos Luis, te está llegó el coronavirus. efectivamente contrastando. Una cosa es que Caracas, Miranda, hacia el centro, son lugares Claro. más o menos de cuestión turística hasta donde entiendo, que donde reciben vuelos internacionales, etcétera. ¿Sabes Y qué otra cosa? cuéntame, ¿Sabes qué otra cosa también colaboró en la disminución de casos de coronavirus en Venezuela? Es que ya no hay tanta fluctuación de vuelos internacionales dentro del país. O sea, no hay muchos turistas, sí está no hay muchas correlacionado. personas que... Entonces, eso también benefició en cierto punto la detención, porque cuando llegaron los casos eran casos puntuales que podían tratarse de Importados. manera adecuada y dársele un poco de prioridad y de relevancia. Ahora, cuando el sistema de salud empiece también a gorgorear, a resurgir, a erupcionar, ahí es donde se va a ver la capacidad que tiene el sistema de salud para responder a una pandemia, porque realmente Venezuela todavía está tanteando un foco de contagio y cientos de miles, miles de contagios, pero no sabemos cómo reaccionaría a una magnitud Chile, a una magnitud Perú, a Sí, una magnitud ese es mi miedo con México, Venezuela. a una magnitud Argentina, que ya está sobrepasando más de 100.000 contagios, y que no estamos preparados, ni económica, ni Nadie. cultural, ni en ningún tipo de nada. O sea, Venezuela está siendo prácticamente intervenida por la divinidad, por decirlo así. Mira, Supongamos eso. Supongamos yo eso. te voy a contar lo siguiente, para que vayamos entendiendo el caso venezolano en términos locales. Zulia tiene 504 contagiados por millón de habitantes. Apure, 3.490 Por contagiados millón. por millón de habitantes. La Y el frontera. distrito capital tiene menos de 1.000 Claro. contagiados por millón de habitantes. Es sí, decir, en términos estadísticos, efectivamente lo que señala Carlos es real. Ahora, Claro. sí, efectivamente, mi temor es el siguiente, que es el que tú deslizas, que lo que tenemos es, lo más probable, es que no exista una situación tal que un país autónomamente pueda extender su inmunidad mucho tiempo o una afectación baja mucho tiempo. Claro. Porque al menos la estrategia que se ha tratado de usar, y que de hecho la misma Organización Mundial de la Salud la reconoce, la Unión Europea, es que se contagie la población a un ritmo lento. El problema es que ese ritmo lento en algunos países lo tomaron como inmunidad de rebaño y terminamos pagando los costos en Chile, Italia, España, Así Brasil. es. Así es. Oye, si estoy mal, corrígeme, pero eso es algo como lo que sucedió en Rusia, ¿no? Sí. Los rusos hablaban mucho de que no había contagios, una efectiva política de cerrar fronteras o lo que haya sido, no había contagios y no había contagios, y de A ver, repente, ¡pum!, se disparó, para ¿no? arriba, sí. Si el tema Sí, tiene que ver efectivamente con el tránsito humano, eso está sí, absolutamente despejado. sí, Es decir, los vuelos son una variable impresionante lo que aplica. fíjate que aquí, que cuando la primera intervención que había hecho yo, les había dicho que ya estaba resuelto el problema, lo mencionaba respecto a la cuestión, quiero ser muy enfático, ¿no? La cuestión como médica.
no respecto a las cuestiones de cómo atender, porque bueno, es un tema sociológico, evidentemente, es cómo atender lo social, lo político y lo cultural. Cuando se inicia todo esto, el golpeteo de la pandemia, de que ahí viene, y ahí viene la pandemia, y ahí viene la pandemia, se prendieron los focos rojos y decían, bueno, en un principio López Obrador dijo habilitamos o compramos 800 ventiladores, cuando la población no sabía qué era un ventilador o para qué servía un ventilador. Se van a habilitar algunos los hospitales de ciertos lugares específicos del país. Y la gente, ok, sí, está bien, no pasa nada, ¿no? Y empezó a entrar la pandemia como tal. Y mucha parte de la población que ignora este tipo de cosas, y por eso a mí me gusta mucho el Facebook, porque es un buen parámetro para ver qué tan desinformada está la sociedad. Bueno, la mexicana decía, pues que cierren los aeropuertos y que no dejen pasar a los mexicanos que vienen corriendo. Eso sería lo ideal, pero no se trabaja sobre ideales, ¿no? Porque tenemos aquí en México algo que se llama Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Y las garantías constitucionales que desampara obviamente la Constitución, el libre tránsito, ¿no? Habría muchas quejas por ese tipo de cosas, por tratar de hacer un bien, dejando a las personas aisladas o en cuarentena, las que iban entrando. Iba a pasar, se está peleando con una gente que es invisible, ¿no? Y tenemos las fronteras más porosas, no sé si de Latinoamérica o del mundo, ¿no? Tenemos por un lado el sur, que llega a salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, panameños, hoy por hoy. Y lo voy a decir en el mejor de los sentidos, y no es peyorativo. Ahora vemos muchas personas de color, ¿no? No sé cómo decirlo, gente de raza negra, afroamericana, no, son afroamericanos. Gente, sí, color negra, pues, y sin menospreciar, haciendo ese énfasis, ¿no? Aquí en México no había. Y cada vez es más la comunidad inmigrante ilegal que está pidiendo dinero en la calle, que en los semáforos se pone y ponen a los niños como parapeto, así como, mira, dame, socórreme, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Digo, bueno, insisto, no es peyorativo, es una realidad. Tenemos unas fronteras bien porosas. Estados Unidos es quizá uno de los mayores focos de contagio, ¿no? Son los que tienen, no tengo el dato duro ahorita, seguramente Francisco lo va a buscar por ahí. Estados Unidos es el de los que más, de los que más. Y Trump en sus dobles discursos dice, ya ven, por eso cerramos la frontera, para evitar los contagios. Y dices, bueno, ¿de qué me hablas? No, o sea, tu país es el que tiene más, es uno de los que más. Y por el otro lado, en la frontera porosa del sur estaba entrando. Entonces, iba a pasar, iba a suceder. Es un enemigo, el COVID es un enemigo que no necesita pasaporte ni visa. El problema es la atención de política pública. ¿Qué hacer? Aquí en México, los fachos, los de derecha utilizan todo lo que esté mal para hacer campaña política. Eso es deleznable, eso es horrendo, ¿no? Porque ante las situaciones ante los fallecimientos que ha habido, ellos levantan la mano y dicen, ya ven, se los dijimos, están muriendo muchos mexicanos. Aquí hay un personaje mexicano que de no haber sido estrella de rock, se dedicó a ser epidemiólogo, ¿no? El doctor López-Gatell, que figuró a medios internacionales por el cómo se ha manejado los términos de la pandemia, ¿no? Fue propuesto algo así para algo de las pandemias de la Organización Nacional de la ONU, ¿no? Por sus formas de trabajarlo, por sus formas de explicar diario la curva, cómo va,
cuántos por estado, pero aquí los estados que están divididos por partidos políticos, los panistas del Partido Acción Nacional, Guanajuato, y Chihuahua, me parece, dijeron, no, nosotros no nos unimos, somos federación, pero no nos unimos. Nosotros vamos a hacer nuestro propio, vamos a trabajar con nuestro propio sistema de seguridad estatal. Y se salió de control. Hoy vienen las noticias que Guanajuato hay un problema que se llama cártel de Jalisco Nueva Generación, el cártel del Marro, el del Mencho, es en Jalisco y es gobernado por panistas, y los mismos panistas que dijeron no vamos a ir a las conferencias de seguridad del presidente López Obrador. Esto es lo que está pasando. Todo esto tiene mucho que ver, es holístico, ¿no? Es como una pequeña gran visión de lo que está sucediendo en México, porque no se habla de lo que se ha hecho bien. Se ha controlado, sí se ha controlado, se ha disparado a medias, porque si bien es cierto que hay muchas personas que han perdido la vida desafortunadamente, muchas más han salvado, ¿no? Es lo que te decía con el número. ¿Cuál es el que vemos? La doble cara. ¿Qué vemos? ¿Los muertos o los que sobrevivieron? Para hacer raja política, pues vamos a ver los muertos. Y no mencionan que en el sexenio pasado, en el gobierno federal pasado, sexenio porque les explicaba en sesiones anteriores que aquí es el gobierno por 6 años, el secretario de Salud dejó 300 hospitales, un poquito más de 300 hospitales sin terminar en obra negra. Y son estos mismos 300 hospitales que pues, se tendrían que habilitar para atender a los enfermos de esta desgraciada pandemia, ¿no? ¿Qué hacer entonces? Hoy salen las noticias que iban a extraditar un personaje de apellido Lozoya. No recuerdo, perdóname, ahorita no recuerdo qué puesto tenía en el sexenio anterior, pero tiene que ver con Odebrecht. Estaba en España, lo extraditan y dice, vas a cantar. Aquí en México dices, vas a cantar, que dice, a ver, vas a sacar todo lo que pasó, toda la cuestión de la corrupción. Y ya se empezó a embarrar a Enrique Peña Nieto, el expresidente, a los 2 excandidatos del PAN y del PRI, y de los millones y millones y millones y millones de pesos que se pagaban en publicidad, en viajes, todo eso. Si se quisiera tratar el tema de aquí en México de una manera eficaz, se tendría que unificar el partido político, y no lo hay. Te decía de López-Gatell, se desgastó su imagen, porque él daba las explicaciones diario salía, y los periodistas le preguntaban una cosa tonta y él respondía muy tranquilo. Solamente necesitábamos al cachafallas. ¿Quién es ese? El que, digamos que Osmar da un discurso de media hora y con 2 palabras que dijo mal, adiós el discurso, porque él dijo mal, aquí así. Y hoy le ponen el hashtag el doctor muerte, hashtag el doctor no sé qué, porque no hubo un manejo de la pandemia adecuada. Dices, bueno, sí la hubo o sí la hay, ¿en qué medida? ¿En qué salen las medidas de seguridad? Los semáforos rojos no salgan, naranja es sal, pero con precaución. Definitivamente tuvieron que cerrar el primer cuadro de la Ciudad de México, porque cuando dijeron un poco naranja parece que les dijeron salgan. Las fiestas siguen, el transporte público sigue abarrotado, y son los focos de contagio, pues son los primeros. Sí es cierto, la banda obrera tiene que salir a trabajar, o sea, no nos van a regalar nada. Quisiéramos que nos regalaran, ¿no? Quisiéramos que nos condonaran los impuestos como Bukele, ¿no? En Salvador era, pero en algún momento, pues alguien tiene que pagar eso. Préstamos, ¿no? Y pues sabemos de qué va por ahí, ¿no? Esto de los préstamos del Fondo Monetario Internacional. Entonces, sí, y yo creo que también es mucho cultural la situación, porque aquí estaba viendo una estadística, no sé qué tan cierta sea,
que dice que aproximadamente el 18% de los jóvenes en México no creían en el COVID, ¿no? Como si fuera una relación de si crees en Dios, ¿no? Dice, no, aquí no existe, eso no existe, Sí lo vi. eso es un invento para robarte el líquido de las rodillas, les dicen, ¿no? O como las torres 5G que nos van, o los mitos, ¿no? Como que con la vacuna nos van a insertar un microchip y nos van a controlar. Dios mío. Pero los chavos, los jóvenes, y buena parte de la población dice, no creen que exista esa situación. Y otra cosa para cerrar la intervención, no tengo la bibliografía, pero hacen una correlación en términos de la sociología y de la estadística, hacen una correlación de las personas que han fallecido en México por COVID y encontraron algo que es muy, muy interesante. Justamente hace rato tenía una asesoría de tesis, puse eso sobre la mesa, ¿no? De que fíjate que buena parte de la población, perdón, no tengo ahorita el dato, pero sí es una población, sí es un porcentaje alto de las personas que han perdido la vida, no tienen la escuela primaria completa. La escuela primaria completa aquí en México va de los 6 a los 12 años. Entonces, son 6 años de escuela primaria. Entonces, las personas que han fallecido, muchas de ellas no tenían la primaria completa o eran de primaria completa. Entonces, ahí es un indicativo. Entonces, hay que interpretar esos datos, ¿no? Y otra cosa que a lo mejor también sonará torpe, pero bueno, el Escuadrón de la Muerte no tiene bajas. ¿Y cuál es el Escuadrón de la Muerte? ¿Sabrán? ¿No? Las personas en situación de calle, Ahora entiendo. los bebedores que viven en la calle, dicen, ellos no tienen muerte, no registran muerte, al menos por COVID. Suena medio apocalíptico o medio de película de Hitchcock, pero pues son grandes temas que se tienen que investigar Pero y se gastan exámenes PCR en personas en situación de calle. y reflexionarlo, ¿no? ¿Perdón? ¿Se usan test PCR para personas en situación de calle en México? No sabría decirte, porque luego no tienen los registros de las personas que llegan ahí, porque cuando llegan a Ministerio Público llegan como personas como desaparecidos, no Como NN, desaparecidos, como un John Doe. sí, no son anónimos, no saben quién es y se van a la fosa común. Ya llegan muertos y pues la necropsia a veces ni sale, ni la hacen, porque pues se Sí. murió de frío o lo que sea, ¿no? Pero sí sería un foco de alarma que hubiese COVID entre esas personas. Y sin embargo, datos no ha habido, ¿no? Entonces, educación por un lado, o nivel educativo, y COVID, esa es una gran referencia. Y la otra, cultura, creencias y COVID, ¿no? Porque aquí dicen que no se debe hacer, no han abierto los bares, no han abierto teatros, no han abierto cines, pero ya hay niños que están practicando fútbol en las escuelas de fútbol, ¿no? Hay fiestas clandestinas. Aquí en México ponen los tianguis, creo que ya les había platicado que es un poquito eso. Los tianguis son mercados ambulantes, ¿no? El martes se ponen aquí, miércoles van a otra colonia y se junta la gente. Focos de infección. Y sin embargo, si no se ponen, la economía se para, se caen. Ese es el problema. De hecho, las caídas de Producto Interno Bruto son bestiales. El dato, en Estados Unidos, por millón de habitantes, hay 12.799 contagiados. En México son 2.989, es casi un sexto. Y en Venezuela, por millón de habitantes, son 443. Wow. Normalmente se habla respecto de la capacidad de test para la mayoría de los países. Hasta donde yo entiendo, Venezuela cuenta con soporte de test chinos directamente. Y aparte que nosotros sabemos que en el caso de haber una mortandad alta en Venezuela por COVID, tendríamos la prensa internacional encima. Claro, claro. Eso es una situación bastante clara para los que vemos noticias. Entonces,
¿Por qué te lo preguntaba? Porque, por ejemplo, en Chile también se da esa particularidad de la gente que niega el COVID y que cualquier cosa ahora es COVID, te dicen. Sin embargo, por ejemplo, acá se hace un test rápido de inmunoglobulina, después te hacen un test con contramuestra que es el PCR. Tienes que pasar 3 tests para que te cuenten como caso COVID. Y de acuerdo por eso el estándar de medición que nosotros tenemos respecto al estándar de las Naciones Unidas sale tan diferente. Entonces, además, hay que sumar el hecho que nosotros durante el mes de junio vimos casi un 70% más, no, más bien cerca del 60% más de letalidad durante el mes de junio que el promedio de los últimos 5 años. Es decir, se murió demasiada gente que antes no se moría, pero la disonancia cognitiva, la población negacionista la resuelve con esto de que cualquier cosa es COVID. Que si tienes un resfrío es COVID, etc. Pero acá en Chile, el producto de la presión popular, ustedes recordarán que hubo una revuelta a finales de octubre y luego ahora, hay mucha presión por la libertad de información. Entonces el Estado chileno finalmente entrega de manera abierta cuáles son las causas de mortandad a través del registro civil. Y por eso nosotros sabemos que el gobierno dice una cifra, a la Naciones Unidas le decía otra cifra, y el registro civil tenía otra cifra distinta. Entonces nosotros sabemos que oficialmente a las Naciones Unidas Chile le está informando cerca de 13.000 muertos, 13.000 fallecidos. La cifra negra, por supuesto puede ser mayor, pero la cifra negra sería injusto achacársela solo al Estado chileno, porque la tiene Francia, la tiene España, etc. O sea, todos tienen una cifra negra acá, nadie puede apuntar al resto. Entonces, con 3 test PCR, en Chile tenemos 9.000 y tantos casos. Con el estándar de Naciones Unidas tenemos casi 13.000 fallecidos. Perdón, sí, fallecidos, 13.000 fallecidos. Entonces, para contar un poco lo que está sucediendo por acá. Acá hubo presión de los representantes locales de cada uno de los territorios, es decir, los alcaldes, que presionaron al Ejecutivo para que se implantara un confinamiento. Eso es lo primero. Acá el ministro de Educación decía que iba a seguir habiendo clases, acá se planteaba que no se podía dejar de hacer andar la economía, porque si no nos moríamos, porque el presidente en los puntos de prensa y en las cadenas de radio y televisión decía esto: vamos a tener una crisis económica, no la queremos agravar con el COVID, no queremos hacer daño planteando una cuarentena y vamos a estar evaluando continuamente el escenario. Esa es la primera conferencia de prensa las que se fueron sosteniendo durante los días siguientes. El caso es que derivado de la presión popular se consiguió el hecho de, por supuesto también créditos, pero también se consiguió un ingreso familiar de emergencia que tiene el mismo nombre que en Argentina, pero el monto es mucho menor. Al mismo tiempo también se establecieron transferencias de alimentos. Es decir, en Chile, gracias también a, como dice Nafrael, acá también hubo una suerte de intervención divina. Es decir, gracias a la presión de octubre hasta marzo en las calles, hoy día no nos estamos muriendo de hambre. Tomando lo que dice Balam, efectivamente, actualmente se observa una mayor mortandad, no solo entre los adultos mayores, sino que entre los adultos mayores que tienen preexistencia y que son históricamente de menores ingresos y por tanto tienen una mayor prevalencia de condiciones que pueden acelerar un fallecimiento. Lo otro, también la estrategia inicial fue equivocada porque se habló de ventiladores en todos los países en las primeras semanas y derivado de lo que nosotros sabemos de la sintomatología hoy día, un ventilador puede estar contraindicado porque el ventilador te sirve si el pulmón no está cubierto de coágulos. Y lo que nosotros sabemos es que el factor de coagulación del virus, el factor de coagulación es afectado por la presencia del virus. Por lo tanto, el ventilador lo que trata de hacer es hacer respirar un órgano que está cubierto de coágulos y microcoágulos. Entonces, por eso fallaba tanto, por eso teníamos esas tasas de mortandad en Italia disparadas. Entonces, acá nos afectó eso. La última victoria la tuvimos ayer, cuando el presidente taimadamente promulga el traspaso de los ahorros previsionales de la población, del 10% de los ahorros previsionales de la población para que la población los liquide. ¿Por qué es tan importante? Porque los ahorros de la población, los ahorros previsionales, en realidad no sirven para dar pensiones, sirven para capitalizar grandes empresas privadas y también para que esos dineros hagan las pérdidas, lo mismo que hacen en la compra de acciones basura en Estados Unidos,
en Inglaterra se hace acá en Chile con la plata de los ahorros previsionales de los pensionistas. Entonces, en realidad, se decían que iba a quedar la grande, que ibas a perder el 10% de tu pensión, etcétera, cuando en realidad nosotros sabemos que probablemente no ibas a ver nunca más ese dinero. Entonces, esto es lo que se logró la semana pasada, y ayer el presidente lo firmó, con votos de el propio Ejecutivo y de personas que habían sido financiadas por esta administradora de fondos de pensiones, que por ejemplo en Argentina se llaman las AFJP, que desde el kirchnerismo habían triplicado el ahorro en dólares y eso permitió dar estos bonos para hijos, etcétera. Pero en Chile, en realidad, tú puedes trabajar toda tu vida, cotizar mensualmente $1.500 y tener de pensión $500, jubilándote a los 75 años. Justo eso Entonces, te quería preguntar sobre eso, justamente. O sea, ¿cómo puede ser? Primero, ¿hace cuánto ustedes tienen el AFP? Porque nosotros el AFP 1980. desde 1981. 81. ¿Y 81. cómo se tolera en la sociedad que los policías y los militares no pertenezcan al sistema de AFP, tengan una jubilación más grande que aquellos que pertenecen al sistema de AFP, habiéndosele prometido que iban a hacer grandes jubilaciones porque se hacía trabajar son capitalistas de grandes empresas, además. Claro. ¿Cómo lo tolera la sociedad? Esto se instala con un dispositivo social más o menos grande. Es decir, estamos en 1981, es plena dictadura militar. El sistema es diseñado por el hermano del actual presidente de la República, quien tiene también buena parte de su fortuna invertida en Chile, en las AFP o en empresas que participan en directorios que reciben inversión a las AFP. Eso es una cosa. Segundo, ¿por qué se tolera? Porque buena parte de esas inversiones después comenzaron a llegar como avisajes a la televisión. Y se comienza también a estudiar cómo trasladar y comunicar de una manera tal que genere menor disonancia cognitiva a este hecho. Es decir, se contrata, por supuesto, especialistas en las ciencias sociales, pero al mismo tiempo se genera todo un contenido mediático, radio, televisión, diarios, donde tú eras el responsable de tus ahorros previsionales porque tú ibas a tener una pensión baja si tenías carencia de ahorros. Lo que no te decían es que esas mismas AFP lo que lograban en el largo plazo era que la gente tuviera bajo sueldo y que no tuviera los ahorros porque no lograba ahorrar, porque no tenía trabajo todos los meses. Eso es derivado también del sistema de pensiones. Entonces, básicamente se transfiere la responsabilidad, como buena parte del sistema, a que la culpa siempre está en la persona y no en el sistema. El tema es que este cúmulo de situaciones detona en octubre recién pasado. Es decir, antes hubo marchas de más de 1 millón de personas por el tema de las AFP. Pero como ustedes deben haber escuchado, el año pasado esta cuestión no son 30 pesos, son 30 años, entonces está el tema de los pensionados, también por el hecho siguiente. Porque hoy día en relación a la población todos tienen un pensionado cerca. En Chile, el 95% de las personas que están pensionadas reciben menos de $600 de pensión mensual. El promedio de una pensión en Chile, de una persona que trabajó toda su vida, normalmente es de $300, $250, con todos los ahorros previsionales mensuales. Es decir, a esa persona se le transfirió la deuda o se le transfirió la pérdida de inversiones que estaban amañadas de esa manera. Por una razón simple, porque cuesta creer que la gente que tiene la mayor participación en el mercado bursátil chileno, colombiano, no sepa qué va a pasar con las acciones. Es decir, esto se hizo a propósito, se vendieron paquetes de basura para que los pagaran los pensionistas, lo mismo que se hizo en Inglaterra, lo que se hace en Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia en Inglaterra y en Estados Unidos? En Inglaterra, el Royal Bank of Scotland, que es el banco central inglés, le pasa plata a los bancos para que te cobren un alto interés, mientras a los bancos les pasa a tasa de interés reales negativas. Lo hace Estados Unidos a través de la Fed, le pasa a los bancos para que preste a tasas altísimas, pero ellos pagan una tasa efectiva de interés real negativo. Mientras las empresas también reciben, por ejemplo, Microsoft, Apple, etcétera, lo que reciben son préstamos de interés cero o negativos reales. En Chile eso se viene haciendo hace 30 años a través de la AFP. Entonces lo que se hace es un traslado del ingreso soportado por toda una maquinaria mediática internacionalmente coordinada para que se le dé de esa manera. Entonces, si
efectivamente el sistema no da buenas pensiones, se reconoce abiertamente que el sistema no da buenas pensiones, además en Chile para tener esas pensiones que estuve comunicando, están además subsidiadas por el Estado. Es decir, es de una brutalidad, es de una violencia gigantesca. El tema es que alegar por esto, en Chile se desea cargar con el estigma, abro comillas, de resentido. Y eso en sociología es de una persona que está señalada y etiquetada como no integrada a los valores y acciones propias de una comunidad. Por tanto, era una persona que no formaba parte de la deontología social o del deber ser o lo que estaba bien o de una persona integrada. O como decimos en el lenguaje mertoniano, conformista. Es decir, en Chile, si tú te quejabas de que tu pensión no te alcanzaba a pesar de haber cotizado 40 años, todos los meses, es porque tú en realidad eras una persona resentida. No eras una persona integrada y apropiada del sistema. Entonces era una vergüenza quejarse. El problema es que continuamente, hoy día la cantidad de pensionados en Chile es mucho mayor y todas las familias acceden a uno. Por tanto, la violencia de las nuevas generaciones era más visible. Y eso es lo que el año pasado termina detonando.